Muchas gracias por su excelente plática, doctora. A continuación, Claro, es que me dijo que se va a quedar hasta las 10, que si alcanza a terminar la sesión, doctor. Entonces, por eso no se lo di, pero en fin. A continuación, es un enorme privilegio, un gran honor contar con la presencia del siguiente expositor. Como vieron, esta plática está dirigida a los aspectos históricos de especialidades afines en la oncología médica, cirugía oncológica y radiología. Hay quienes, como la doctora, conoce muy bien la historia, pero la doctora no vivió propiamente esa historia, alguna parte quizás nada más, la última parte. Nuestro siguiente expositor vivió y creó la historia de la oncología médica en México. El siguiente expositor, todos lo conocemos, es el doctor Jaime de la Garza. Él es académico emérito de la Academia Mexicana de Cirugía, él es presidente de la Sociedad Mexicana de Oncología y con una cantidad de cargos, tanto académicos como administrativos, muy importante, y es un verdadero privilegio, doctor, tenerlo en esta sesión para que nos platique, como decía yo, de su presencia y de su participación en la historia de la oncología médica en México. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Con ese, y este es el… Bueno, pues es siempre un honor, un privilegio que me inviten. Sobre todo últimamente me invitan nada más para hablar de la historia, ¿no? Pero bueno, lo acepto con mucho gusto. Señor presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, doctor Aldo, un gusto y un placer compartir contigo, y lo mismo que con el doctor Gregorio Quintero, que no me deja, me sigue invitando, y bueno, pues yo con gusto lo hago. Me voy a referir a lo que ya decía el doctor Afis, es muy cierto, ¿no? La doctora nos acaba de hablar de la historia de 1895, pues obviamente no, imposible que ella pudo haber estado allá, ¿no? Además está muy joven, ¿no? Y la historia, habitualmente cuando se habla de historia, los que se dirigen a ella son porque la han leído o porque se la han contado, pero pocas veces el que la ha vivido, ¿no? Y la oncología médica, que en aquellos años era lo que sabíamos, era la quimioterapia del cáncer. Entonces yo le voy a hacer un relato rápido de una evolución casi de, ¿qué pudiéramos decir?, unos 58 años, y de la historia de la oncología médica en México de unos 52 años. Hay un libro que escribió Paula Juárez, patóloga, que la primera edición se agotó, ya tenemos la otra que también, pero aquellos que anden por ahí en el Instituto Nacional de Cancerología, con mucho gusto les puedo regalar este libro que está agotado. Ella hace una relación realmente, es una autobiografía, ella es la relatora. En derechos de autor, cuando fuimos a registrar, me dijeron, doctor, usted no es el autor. Le dije, bueno, pues entonces que no me la van… Y me lo aceptaron de que la doctora es realmente la autora, ¿no? La historia de la oncología médica, aún en Estados Unidos y quizá en el mundo, en 1961, el doctor, como ven ustedes aquí, Pierre Band, canadiense, pero de origen francés, él intentó hacer, después de haber terminado medicina interna, una residencia en quimioterapia del cáncer. Y él me platica que envió cartas a diferentes asociaciones, ¿no? Como ven ustedes aquí, al Journal de Medicina Interna,
en Estados American Cancer Society, y las dos le recomendaron a él que buscara otra especialidad porque esta no estaba realmente reconocida en Estados Unidos. Hace poquito me envió él un correo porque a él le interesa mucho venir a México, ¿no? Para hablar él de su libro que escribió sobre la historia de la oncología. Bueno, ¿cómo se inicia todo esto? Pues yo tengo que decirles que yo soy graduado de la Universidad de Nuevo León, en la Facultad de Medicina. No sé si conozcan ustedes los Tigres de fútbol. No quiero presumirles, pero los campeones nacionales de fútbol. Ahí fue donde yo me inicié. Me fui al hospital, al San Lux, a hacer un internado en aquellos años, y me hice en 58. Posteriormente llego yo a San Antonio, Texas, al Robert B. Greene, y existía un grupo de investigación sobre cáncer llamado el Central Oncology Group, quien el investigador principal era el doctor Bill Wilson. Yo estaba terminando mi residencia en medicina interna y hubo un caso, teníamos una política en el hospital, que todo aquel paciente terminal con cáncer fuera enviado a un hospital para esto, un hospice que les llaman allá. Y había una paciente con cáncer de colon, a los residentes les dije hay que enviarla a ese hospital. Al día siguiente me busca la jefa de enfermera diciéndome que un doctor, el doctor Wilson, me estaba buscando y que estaba molesto. Yo fui a buscarlo y resulta que esta paciente estaba bajo tratamiento en fase 1 con el 5-fluorouracilo. Ustedes se imaginan, ¿no? Hace 56 años estudiando el fluoracilo en aquellos años. Y resulta que ya me explicó él el mecanismo de acción de los que yo tenía un desconocimiento total en el manejo de pacientes con cáncer. Y yo traje a la paciente de nuevo, él terminó su tratamiento y 3 meses después encuentro a la paciente en la consulta externa con un aumento de peso de casi de 20 kilos, asintomático. Una respuesta correspondió al 20%, respuesta completa, ¿no?, con el fluoracilo. Eso me llamó la atención. Posteriormente un paciente con mieloma múltiple, lo mismo, me dice, vamos a administrarle ciclofosfamida. Y bueno, ahí empezó todo mi interés por la oncología médica. Ahí terminé yo, los primeros diplomas de la Universidad de Texas me los han dado a mí y de hecho dice Fellow in Chemotherapy. Posteriormente, bueno, yo tuve la oportunidad de publicar un artículo sobre metástasis cerebrales de cáncer de mama con la quimioterapia sistémica con muy buenos resultados. Estos fueron los inicios de la American Society of Clinical Oncology, que estos son los fundadores. Entre ellos está el doctor Bill Wilson, que fue mi primer mentor, y también el doctor Harry Weissel, que me invitó a ir a la Clínica Mayo, en la cual estuve yo 2 años, haciendo precisamente, siguiendo este Central Oncology Group, estudiando la hexametilmelamina, que era una fase 1 con resultados en los cuales que publicamos posteriormente en la revista Cáncer, en cáncer de pulmón, y de hecho tuvimos un caso con respuesta completa, entre comillas, curado, ¿no? Ahí estuvimos 2 años, tuve la oportunidad también de estar con el doctor David Carr, que publicamos, ellos fueron mis coautores de este artículo. El doctor Carr, fundador de la International Association for the Study of Lung Cancer, que es una sociedad también muy importante. Y el doctor Weissel fue fundador y primer presidente de ASCO. O sea, con todas estas relaciones, pues realmente tuve la oportunidad de conocer a todos ellos. Vi el nacimiento yo de ASCO. Vean ustedes, tuve la oportunidad de convivir con cada uno de ellos en algún momento de la vida de ellos, ¿no? Lo mismo que en la Universidad de Wisconsin, tuve el honor también de compartir con el doctor Heidelberger, creador del 5-fluorouracilo, y el doctor Ansfield fue el primero que utilizó el 5-fluorouracilo en cáncer de colon. Lo mismo la relación que tuvimos con el Memorial en aquellos años, con Irwin Krakow,
tuve también el placer, el honor de conocer y platicar con el doctor Karnofsky, ¿no? Bueno, después de 9 años de estar en Estados Unidos, con toda esta preparación en la oncología médica o quimioterapia del cáncer, llego a México en 1967. Vean ustedes la transparencia de aquellos años, ¿no?, que ya no existe. Había 2 hospitales de oncología y 7 hospitales generales con departamentos de oncología, pero ninguno tenía un servicio de quimioterapia. La quimioterapia prácticamente ni existía, la hacían en forma periódica utilizando medicamentos por vía oral, ¿no? La historia realmente, el primero que utiliza quimioterapia fue el doctor Alejandro Aguirre, que era un pediatra. Y en aquel entonces el doctor Sidney Farber del Boston Children's Hospital se le diagnosticó, es el pionero el doctor Farber, se le diagnosticó cáncer de colon y sus cirujanos le mencionaron que tenía que tomar las cosas con calma, reposara, y decidió venir a Cuernavaca él a restablecerse. Pero después de un mes de estar en Cuernavaca, estuvo un poco desocupado y se dirigió a México, al Hospital Infantil de México, para continuar él sus investigaciones con quimioterapia en cáncer de niños. Él era patólogo, pero en cáncer de niños era utilizando metotrexate, utilizando actinomicina D, y pues buscó a alguien que conociera algo de esto, y lo único que encontró fue el doctor Aguirre, que había estado él haciendo una residencia en Estados Unidos, hablaba muy bien el inglés. Además, la esposa del doctor Aguirre era americana, era estadounidense, y ahí empezó la relación, y ahí fue donde empezó a hacer quimioterapia en niños con actinomicina D y metotrexate. Esa es parte de la historia. Y Norman Jaffe, que por muchos años ha estado alumno del doctor Farber en el MD Anderson, él ya está retirado, pero es un gran amigo también de nosotros, ¿no? En la cosa de México, el primero que vino a hacer oncología médica fue el doctor Jacobo Seidenberger. En aquel entonces, cuando yo llego, y pues con la preparación que tenía, no dudó un momento en invitarme a su práctica privada, una práctica que tenía en el Hospital ABC, interesante porque la mayoría eran pacientes de origen judío y como ustedes saben, pues ahí está el dinero, ¿no? Entonces me animé y acepté, y trabajando con él resulta que el papá muere y le deja a él una empresa que es la American Textile. Entonces tuvo que retirarse él de la práctica privada, de la institucional del 20 de noviembre, y me dejó a mí todo eso. Cosa que nunca le he perdonado, ¿no? Porque en la industria, pues, millonario, y yo pues todavía sigo aquí, ya prácticamente, a lo mejor buscando trabajo en el Uber, ¿no? El primer hospital que llegué yo fue el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional. Ahí conocí precisamente a Sergio, estaba haciendo residencia en cirugía. Había el programa de oncología clínica que rotaban por diferentes servicios, pero prácticamente era radioterapia o cirugía. Y Víctor Lira Puerto fue uno de mis primeros, y lo mismo que Plinio Valdés, panameño, que tú te debes de recordar de él en aquellos años, ¿no? Ahí estuvimos 8 años y no era fácil, porque no me creían. Muchos pensaban que era charlatán, ¿no?, que andaba curando yo el cáncer con pastillas y con inyecciones. Entonces, recuerdo al doctor Larry Norton, que decía hace 20 años, cuando les decía que le voy a dar quimioterapia a un paciente con cáncer, se reían de mí, ¿no? Y conmigo no solamente se reían, sino me bloqueaban y me atacaban, ¿no? Pero en fin, seguimos adelante.
El primer paciente que tuve la oportunidad de demostrarle a los cirujanos y a los radioterapeutas, radiooncólogos, fue un coriocarcinoma, Lupita, a la cual le habíamos administrado metotrexate, tenía progresión, no respondía, estaba en una tienda de oxígeno, cianótica, y en aquel entonces sabía que había un medicamento que era la actinomicina D, un antibiótico, y lo pedí yo a Merchar Pandom, y pues me dijeron, vamos a conseguírselo, doctor, pero no sabemos. Entonces Lupita me habla y me dice, doctor, me voy a morir, yo me siento muy mal, pero le quiero pedir un favor. Y esto es histórico, porque me dice ella, tengo 2 hijos y el papá de ellos no se ha casado conmigo. Y el favor que le pido es que se case conmigo. Entonces, pues vamos a buscar a este señor, ¿no? Pues era un taxista, un chaparrito, con bigotes, morenito. Y le digo, oye, José, pues fíjate que Lupita se va a morir, ¿no? Entonces ella quiere casarse. Total, para no hacerles el cuento largo, trajimos al juez, trajimos al sacerdote a la habitación de la paciente y ahí los casamos a los 2. Esa tarde llega la actinomicina D y había un cirujano residente yucateco, en aquellos años, Flavio creo se llamaba él, y me habla y me dice, doctor, acaba de llegar la actinomicina D. Pues voy en la tarde y voy para allá y se la administramos la actinomicina D a Lupita. ¿Y qué creen? Una respuesta completa y la paciente la curamos de esta enfermedad. Ahora, ¿qué pasó con el taxista? Nunca más lo volví a ver, ¿no? Esto lo publicamos nosotros en la revista unos años después, de 20 pacientes, hablando de curación en más del 50%. Otro de las cosas también muy interesantes, que esto fue en el año de 1970, Román Torres presentó, había las sesiones de los miércoles creo, presentó él 26 casos de carcinoma inflamatorio consecutivos y la mayoría, si no es que todas, estaban muertas antes de los 12 meses. Entonces yo le pregunté a Román Torres, el jefe del departamento era Sánchez Basurto, estaba el doctor de la Huerta, creo que presentamos aquí hace algunos meses la historia completa del inflamatorio. Y yo les dije, bueno, ¿y qué van a hacer con el paciente que llegue el lunes, sabiendo que se les va a morir en un año, ¿no? Entonces, de la Huerta me dice, bueno, pues, ¿qué sugieres? Pues yo creo que cambiar un poco el esquema. Primero, no operarlas, no darles radioterapia y vamos a iniciar quimioterapia. Y en aquel entonces teníamos experiencia con el fluoracilo. Le dimos, me dijo de la Huerta, adelante. No había comités de investigación, no había COFEPRIS, no había nada de lo que tenemos ahora, si no, nunca lo hubiera hecho, ¿no? Pero entonces llegó la paciente primera, así, es la primera no en México, en el mundo, porque cambiamos nosotros un paradigma y la respuesta clínica fue completa y el doctor de la Huerta lo trató. Esto lo publicamos, este fue precisamente mi trabajo de ingreso a la Academia Mexicana de Cirugía, publicado, pues hace unos cuantos años, ¿no? Me hice en 76 cuando ingresé yo, y posteriormente lo presenté en Denver al año siguiente en el ASCO y en un póster, y bueno, finalmente hace unos años, en el 12, Springer me publicó Inflammatory Breast Cancer, hablando precisamente de que el esquema terapéutico actual del inflamatorio es quimioterapia neoadyuvante, primera tratamiento seguido de cirugía o radioterapia o viceversa, ¿no? Entonces, es una contribución mexicana y siempre se lo voy a agradecer a Rafael de la Huerta, que fue el que nos envió el paciente. Bueno, en aquellos años también intentamos cosas que ahora ya son de rutina, pudiéramos decir, estándar. La quimioterapia simultánea con radioterapia en cabeza y cuello, lo mismo que en cáncer cérvico-uterino, que hemos tenido mucha experiencia en eso. También en Springer publicamos
en el año 2017 este libro. Estos libros yo se los recomiendo, pero yo en lo particular no lo he comprado porque está muy caro, ¿eh? Después de terminar yo en el Hospital de Oncología, después de 8 años, hice el movimiento, por motivos que no vienen al caso, al Hospital 20 de Noviembre. Ahí conocí a la doctora Erazo, ahora que muchos de ustedes la conocen, cirujano de preparación, de entrenamiento, y bueno, pues ella empezó a ayudarme y pues se hizo oncóloga médica conmigo, ¿no? Conocí al doctor José Noriega Limón en aquellos años, director del Instituto Nacional de Cancerología, que de instituto lo único que tenía era el nombre, era en la colonia Doctores, una casa ya antigua, un sanatorio que había construido Ortiz Tirado, un cantante muy famoso. Allí habían tratado a Frida Kahlo y a Agustín Lara y todo. Bueno, era una casa, pero muy limpio y se hacía bien. Pero vean ustedes la evolución que tenía yo, ¿no? De hospitales grandes, muy reconocidos, y para mí fue pues un gran reto, ¿no? Llegar al instituto. Muchos me criticaban, ¿no? De que pensaban que estaba yo un poco mal, ¿no? Y cuando nos fuimos a Tlalpan, uno de mis familiares me dijo: oye, ese hospital que está ahí enfrente, ¿quién es? Y es el psiquiátrico, Fraiser Bernardino. Ah, qué bueno, porque ese será el siguiente que tú vayas, ¿no? Por tantos cambios. Entonces, ahí tuve la oportunidad de conocer a Jesús Cárdenas, que de hecho, en aquel entonces estas eran las facilidades, y vean ustedes la residencia médica, ¿no?, que teníamos ahí. Nunca se quejaron de no tener agua caliente, ¿no?, pero todos los calentadores de agua ahí. Y bueno, pues después de 42 años, ustedes conocen cuál ha sido la evolución de nuestro instituto. Jesús Cárdenas fue el primer residente que hizo 3 años de oncología médica conmigo, de eso ya hace casi 40 años. Tuve la oportunidad con la relación que tenía yo con Gianni Bonadonna de Milán, enviar a Jesús, y Jesús tuvo 2 años con él allá. Y bueno, pues la historia del ASCO ya ingresé yo como miembro actualmente, como miembro original, no fundador, original, y somos también eméritos de esa sociedad. Y esta es la historia de los 7 fundadores de ASCO, ¿no? De entonces para acá he tenido la gran oportunidad de convivir con muchos de los pioneros de la oncología mundial. Esta fue la primera reunión del instituto. Está el doctor Carlos Pérez, un radiooncólogo muy reconocido, el doctor Einhorn, que ustedes saben, en cáncer de testículo, pioneros también en leucemias, como el doctor Emil Frey, como Freirach, que estuvieron en el Anderson, Edith Pérez, Picard, Veronesi, en fin, Muggia, y como ahí está también el doctor Pepe Baselga, Valero, y bueno, de Bélgica también Pirker, Francia, y todo esto se los menciono porque todas estas relaciones me han llevado a mí a organizamos un Latin American Lung Cancer en Cancún, ahora lo vamos a tener aquí en la Ciudad de México en el mes de noviembre, y hemos participado con protocolos, con un premio Nobel, Shally. No hay tiempo, pero todo esto me dio a mí la oportunidad de conocer a todos estos personajes de todas estas instituciones de gran prestigio, Memorial, MD Anderson, en los cuales he tenido la oportunidad de ayudarles, sobre todo cuando estuve de director del instituto, a becar a los jóvenes o jóvenes oncólogos, ya sea residentes o médicos adscritos, y han estado estadías hasta de 3 hasta 2 años. Y como ven ustedes, todavía creo que me faltan por ahí algunos, ¿no? Ahora, lo más nuevo, pues ya no he tenido yo mucha oportunidad,
estoy prácticamente retirado yo de la práctica, sobre todo privada y de ver pacientes. Las balas mágicas de Paul Ehrlich, ¿no? Terapias dirigidas, inhibidores de la citocincinasa, inhibidores complejos mTOR y los anticuerpos monoclonales. Vean ustedes el tipo de respuestas que se obtienen con este tratamiento de inmunoterapia, bevacizumab en cáncer de ovario, en fin, pudiéramos hablar mucho de esto. Y yo tengo un reconocimiento muy especial para Paula Juárez Sánchez, que si no se te olvida, hoy cumplimos 15 días de que nos casamos por la iglesia en Madrid, en el Templo de Santo Domingo, ¿no? Así es que a todos ustedes, pues muchas gracias, ¿eh?